Oye, ¿te has sentido como un ratón en una rueda, trabajando sin parar y sin ver resultados? A mí me pasó, créeme. Vivía creyendo que la riqueza era una lotería, que solo los genios triunfaban, que para lograr algo grande se necesitan años de lucha. Pura mentira. Me di cuenta que todo eso era una fachada, una cortina de humo. La verdad es que puedes darle un giro de 180 grados a tu vida en solo 30 días, aplicando unos principios sencillos, pero poderosos. Suena a cuento chino, ¿verdad? Pues a mí me funcionó. Y salí del hoyo cuando estaba hundido hasta el cuello en deudas. ¿Has notado que, aunque te rompes el lomo, te sientes estancado, como si una pared invisible te impidiera avanzar? Es como si una fuerza misteriosa te jalara para atrás cada vez que intentas progresar. Yo lo sentí durante años, esa sensación de estar luchando contra la corriente. Y te digo algo, esa fuerza sí existe, pero no está en el mundo exterior. Vive en tu cabeza. Como decía Napoleon Hill, hay un río caudaloso de energía, una corriente que te lleva a la abundancia o a la escasez. Depende de lo que piensas. ¿Parece muy simple? Piénsalo. ¿Cuántas veces has repetido frases como «el dinero no llueve del cielo», «no tengo suerte» o «es imposible salir adelante con este trabajo»? Sé honesto. ¿Cómo te sientes después de esos pensamientos? Yo me sentía atrapado. Ganaba $4,000 al año y debía $6,000. Era como correr en una caminadora. Más esfuerzo, menos progreso. Culpaba al mundo, a la falta de oportunidades, a mi mala suerte. Pero la verdad es que yo mismo estaba alimentando la corriente negativa con mis propios pensamientos. Un día, alguien me regaló un libro. Piense y hágase rico. No creí en todo, pero sí en la fe de quien me lo dio, y eso fue suficiente para empezar. Comencé a analizarme, a ver qué pensamientos me estaban saboteando. Me di cuenta de que estaba enfocado en la escasez, en las deudas, en los problemas, y ahí cayó el 20. Si seguía alimentando esa corriente, solo recibiría más de lo mismo. ¿Has pensado que tu inmovilidad se debe a que estás reforzando constantemente esa corriente negativa? Cada queja sobre tu sueldo, el gobierno, la crisis o la falta de tiempo te hunde más en la escasez. Duele admitirlo, pero es liberador darte cuenta de que tú eliges la corriente que te guía. No esperes milagros de la noche a la mañana. Cambiar el rumbo del río requiere disciplina, pero te aseguro que los resultados son rápidos. En un año pasé de $4,000 al año a $15,000 al mes. Imagínate el impacto. Imagínate despertar sin esa angustia, con recursos para enfrentar cualquier imprevisto. Imagínate la tranquilidad de poder elegir tu trabajo, o incluso no trabajar de la manera tradicional. Y lo más importante, no se trata de inteligencia o suerte. Yo no era ningún genio. Se trata de dirigir tus pensamientos hacia la orilla correcta del río. ¿Y cómo empiezas? Durante los próximos 30 días, observa tus pensamientos sobre dinero, éxito y prosperidad. Cada vez que surja un pensamiento negativo, reemplázalo inmediatamente por uno positivo, aunque se sienta artificial. Frases simples como «yo soy capaz de prosperar» o «el dinero fluye hacia mí de muchas maneras». No subestimes el poder de este ejercicio. Es como remar con fuerza hacia la abundancia. Poco a poco, empezarán a aparecer nuevas situaciones, nuevas personas, oportunidades inesperadas, ideas brillantes. Todo ya estaba ahí, pero no lo veías porque estabas atrapado en la corriente equivocada. Si mi vida pudo cambiar en un año, ¿qué te impide dar el primer paso hoy? Ya es hora de dejar de luchar contra la corriente y dejarte llevar hasta donde siempre has soñado. Existe una ley universal que rige la llegada del dinero, la ley de la compensación. Es infalible, imparcial y no acepta excusas. Determina que tus ganancias serán proporcionales a 3 factores: la utilidad de tu trabajo, tu habilidad para hacerlo y la dificultad de ser reemplazado. Simple pero poderoso. Si tu trabajo es útil, eres excepcional e insustituible, el dinero llegará inevitablemente. Mucha gente cree que su valor no es reconocido por su jefe, por el mercado injusto o por el sistema. Pero no te preocupes por esos otros 2 puntos.
La necesidad de tu trabajo ya existe y la dificultad de ser reemplazado será una consecuencia natural si te enfocas en el único aspecto que controlas, tu habilidad. Yo lo aprendí a las malas. Me frustraba en cada trabajo. Fábricas, gasolineras, chambas de albañil. Me sentía atrapado, creyendo que el mundo no me daba oportunidades. Pero cuando me dediqué a mejorar, aunque fuera en tareas simples, las puertas empezaron a abrirse. No fue el mercado el que cambió, fui yo. Pregúntate, ¿cuánto tiempo inviertes en tu superación diaria? ¿Cuántos libros lees al mes sobre tu área? ¿Cuántas nuevas habilidades has adquirido en el último año? Las estadísticas dicen que el 70% de la gente deja de estudiar después de la escuela o la universidad. No es coincidencia que la mayoría tenga problemas económicos. Quien no progresa, se estanca, y quien se estanca es fácilmente reemplazable. Piensa en Steve Jobs. Lo corrieron de Apple y no se rindió. Perfeccionó sus ideas, desarrolló proyectos, regresó con más fuerza y revolucionó la empresa y el mundo. Él entendió la ley de la compensación. No se trata de lo que te quiten, sino de cuánto creces hasta volverte indispensable. Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente se queja de su sueldo pero no dedica ni una hora a la semana a su superación? Es como querer cosechar sin sembrar. La ley de la compensación no premia las lamentaciones, premia los resultados. Si no estás contento con tus ingresos, es porque aún no eres lo suficientemente bueno para que el mercado te valore más. Eso no disminuye tu valor personal, sino que te indica dónde debes enfocar tu energía. Descubrí que la competencia imaginaria era una ilusión. Mi única adversaria era yo mismo. Mi objetivo era mejorar cada día. Y cuando me di cuenta, mi singularidad me hacía insustituible. En los próximos 30 días, elige una habilidad relacionada con tu trabajo u objetivo de vida y comprométete a mejorarla diariamente, aunque sea por 30 minutos. Es imposible aplicar esto sin ver cambios. La ley de la compensación no falla. Si todo depende de tu crecimiento, no tiene sentido quejarte o esperar cambios externos. El poder está en tus manos. ¿Estás dispuesto a ser tan bueno que seas irreemplazable? La trampa en la que todos caemos es creer que cambiar tiempo por dinero es la única forma de vivir. Ese es el modelo que aprendemos desde niños. Estudia, consigue un buen trabajo, trabaja duro, gana por hora, por mes o por tarea. Pero hay un problema. El tiempo es limitado. Tienes 24 horas al día y por más eficiente que seas, llegará un momento en que no tendrás más horas para vender. Esa es la dura realidad que el 96% de la población ignora, y por eso están atrapados en una carrera sin fin. Yo viví esa realidad durante años. Vendía mi tiempo en gasolineras, en fábricas, en trabajos repetitivos, creyendo que el esfuerzo traería mejoras. Pero mientras más horas dedicaba, más cansado y endeudado me sentía. Es como correr en una caminadora. Te desgastas, pero sigues en el mismo lugar. ¿Cuántas veces lo has sentido? Trabajas duro, llegas a casa exhausto y a fin de mes apenas te alcanza para pagar las cuentas. El gran error es pensar que la única variable es el tiempo. Al creer eso, aceptas un límite para tu ingreso. Y ese límite no es financiero, es mental. La gente que cambia horas por dinero difícilmente imagina una vida donde el dinero fluya de otras maneras. Por eso, quedan atrapados en un ciclo de frustración, creyendo que la única salida es un aumento de sueldo o más horas extras. Pero hasta un aumento tiene límite, y el cuerpo no aguanta la explotación indefinida. Piensa en la gente que conoces. ¿Cuántas viven de horas extras, dobles turnos, chambitas los fines de semana? Sacrifican salud, familia, descanso, pero no logran construir una vida de abundancia. Si este modelo funcionara, la mayoría ya sería rica, ya que la mayoría lo sigue. ¿Qué concluyes de eso? Cambiar tiempo por dinero es una estrategia limitada que te condena a la mediocridad. Solo al darme cuenta de eso, pude cambiar mi destino. Comprendí que necesitaba encontrar formas de generar valor sin depender directamente de mis horas. Eso no significa trabajar menos, sino trabajar más inteligentemente, invirtiendo en conocimiento y estrategias que me permitieran crear apalancamiento.
Imagínate tener una fuente de ingreso que fluya incluso mientras duermes. Despertar y descubrir que ganaste dinero sin estar presente físicamente. Esa es la diferencia entre quien cambia tiempo por dinero y quien busca nuevas formas de generar riqueza. Durante 30 días, cada vez que pienses en dinero, pregúntate, ¿esto depende directamente de mi tiempo o podría funcionar sin mí? Si depende de tu tiempo, es una trampa. Si logras pensar en formas de generar valor sin tu presencia constante, ya empezaste a romper la cadena que atrapa al 96% de la población. Recuerdo claramente el día que me di cuenta de esta diferencia. Estaba exhausto del trabajo y me di cuenta de que si me enfermaba, todo se pararía. No había seguridad, no había futuro. Fue doloroso pero liberador. Entendí que necesitaba buscar otro camino y esa decisión abrió las puertas a todo lo que logré después. ¿Hasta cuándo pretendes cambiar horas de tu vida por unos cuantos pesos? ¿Hasta cuándo aceptarás vivir en una ecuación perdida, pues el tiempo no se multiplica? La pregunta no es ¿cuánto más puedo trabajar?, sino ¿cómo puedo hacer que el dinero trabaje para mí en vez de ser su esclavo? Existe una segunda estrategia que abre puertas a mayores posibilidades. Invertir dinero para ganar dinero. Solo 3 de cada 100 personas hacen esto correctamente. Y no es coincidencia que vivan por encima del promedio. Mientras la mayoría vende tiempo, estas personas multiplican sus recursos. Pero el detalle que casi nadie percibe, invertir no es sobre tener mucho dinero, es sobre saber cómo hacer que el dinero se multiplique. Conocí a mucha gente que trabajaba duro, ahorraba, y cuando finalmente lograba juntar un poco, intentaba invertir sin conocimiento. ¿Sabes qué pasaba? Lo perdían todo. No porque invertir no funcione, sino porque creían que bastaba con poner el dinero en algún lugar y esperar milagros. Es como intentar pilotar un avión sin haber estudiado aviación. El resultado es desastroso. Acumular dinero no es suficiente. Si no sabes cómo hacer que ese dinero circule inteligentemente, se te escapa de las manos. Es por eso que tantas celebridades y atletas, aunque ganen fortunas, terminan en la quiebra. Piensa en Mike Tyson, por ejemplo. Durante su carrera ganó más de $300 millones. Pero al no entender los principios básicos de la creación y preservación de la riqueza, perdió prácticamente todo. Esto demuestra que no importa cuánto ganas, importa cómo piensas y qué haces con lo que recibes. Ahora piensa en Warren Buffett, uno de los mayores inversores de la historia. No se hizo rico porque trabajaba más horas, sino porque entendió cómo multiplicar cada centavo que pasaba por sus manos. Él aprendió temprano la regla más importante. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo haces que el dinero trabaje para ti. Tal vez estés pensando, pero yo no tengo dinero suficiente para invertir. Esa es la objeción que más escucho. Y la verdad es que pensar así es justamente lo que mantiene a la mayoría atrapada. El acto de invertir no empieza con grandes cantidades, empieza con la mentalidad. Cuando entiendes que cada centavo puede ser una semilla, empiezas a tratar el dinero de forma diferente. Y no solo se trata de acciones o bienes raíces. Invertir puede significar adquirir conocimiento que multiplica tus oportunidades, crear un pequeño proyecto paralelo, o incluso usar parte de lo que tienes para abrir caminos que generen retorno. Yo mismo tuve momentos en que no tenía prácticamente nada. Estaba endeudado, sin perspectivas. Si hubiera esperado juntar una gran cantidad para empezar, aún estaría esperando. Pero cuando aprendí a dirigir incluso los pequeños recursos que tenía, me di cuenta de que el juego no era sobre el tamaño de la inversión, sino sobre la claridad de la estrategia. Investigaciones recientes de la Universidad de Stanford mostraron que las personas que aprenden educación financiera básica tienen hasta un 60% más de probabilidades de aumentar significativamente sus ingresos a lo largo de la vida. Esto confirma que no es suerte, es conocimiento aplicado. Cuando te educas financieramente, dejas de ser presa fácil en un mundo donde tantos pierden todo porque no saben cómo manejar el dinero. El simple hecho de que estés escuchando esto ya te coloca por delante de la mayoría.
Porque el 97% de la gente nunca se detiene a reflexionar sobre cómo invertir de forma consciente. Gastan, pierden, repiten patrones y a lo mucho se quejan del sistema. Pero el 3% que destaca decidió romper ese ciclo y aprendió a hacer crecer el dinero. Piensa, si hasta gente que ganó millones perdió todo por no aplicar estos principios, ¿qué puede pasar con quien aún está construyendo su camino, pero ignora este conocimiento? Y más importante, ¿cómo sería tu vida si empezaras hoy a ver cada recurso como una oportunidad de multiplicación en vez de solo supervivencia? Existe un grupo muy pequeño de personas que descubrió la tercera estrategia para generar riqueza, y es aquí donde la verdadera transformación ocurre. Solo el 1% de la población utiliza este método, pero ellos concentran cerca del 96% de todo el dinero que circula en el mundo. No es coincidencia, no es suerte, y tampoco es magia. Este grupo entendió algo simple y poderoso: múltiples fuentes de ingreso. La mayoría confunde esto con múltiples empleos. Pero trabajar en 2, 3 o 4 lugares diferentes no es tener múltiples fuentes de ingreso, es solo desgastar el cuerpo en varias frentes. El verdadero secreto es construir canales de dinero independientes, que sigan fluyendo aunque no estés presente. Esto significa crear sistemas, negocios, activos y estructuras que trabajen para ti. Es la diferencia entre ser esclavo del tiempo y poner el tiempo a trabajar a tu favor. Aprendí esto casi por casualidad. Al principio, solo quería un ingreso que pagara mis deudas. Pero cuando me di cuenta de que una fuente podía funcionar incluso sin mi presencia constante, empecé a pensar, ¿y si creo otra y otra? Poco a poco, fui construyendo un modelo en que, mientras yo daba una conferencia o participaba en un seminario, otros canales de ingreso estaban activos. Ya no dependía de un solo flujo. Esa fue la jugada que me dio libertad real. Para y reflexiona. ¿Cuántas veces te has aterrorizado con la idea de perder tu trabajo? ¿Cuántas veces se te ha acelerado el corazón pensando en cómo pagarías las cuentas si tu única fuente de ingreso se cortara? Eso pasa porque te apoyas en un solo pilar. Y cualquier estructura que se sostiene en un solo punto siempre es vulnerable a desmoronarse. Cuando creas múltiples fuentes de ingreso, algo increíble sucede. La ansiedad desaparece. Ya no dependes de un solo sueldo, de un solo cliente, de una sola oportunidad. Tienes opciones, y la libertad nace de las opciones. Es por eso que los más ricos no viven en pánico, ni siquiera en tiempos de crisis. Saben que si una fuente disminuye, otras siguen activas. Mira el ejemplo de Oprah Winfrey. Ella no se limitó a su programa de televisión. Creó empresas, revistas, plataformas digitales, alianzas estratégicas. Cada una de esas iniciativas se convirtió en una fuente de ingreso independiente y juntas crearon un imperio. El secreto no fue trabajar más horas, sino diversificar de forma inteligente. Hoy es más fácil que nunca crear múltiples flujos. Con Internet puedes construir negocios digitales, invertir en diferentes áreas, crear productos, prestar servicios automatizados o incluso trabajar con marketing de afiliados. El límite no está en las oportunidades externas, sino en tu capacidad de ver y actuar. Cuando empecé a expandir mis canales, me di cuenta de que no necesitaba ser experto en todo. Podía tener socios, equipos, colaboradores. Eso no solo multiplicaba mi ingreso, sino que también liberaba mi tiempo. Porque múltiples fuentes de ingreso no significan múltiples preocupaciones, significan multiplicar resultados mientras te enfocas en lo que realmente importa. Haz un ejercicio simple. Imagina tu vida hoy con solo una fuente de ingreso más además de la que ya tienes. Tal vez empieces con poco, unas cuantas centenas de dólares. Sin embargo, imagina el impacto en tus finanzas, el alivio inmediato que eso te daría. Ahora visualiza 3, 4 o hasta 5 fuentes de ingreso. ¿Percibes la transformación radical en tu situación financiera en un corto periodo? Esa es la diferencia entre la aprensión constante de perderlo todo y la seguridad de una abundancia continua. La verdadera jornada hacia la prosperidad
comienza cuando comprendes que depender de una sola fuente es entregarse a la inseguridad, mientras que diversificar tus fuentes abre camino al control de tu futuro. El mundo actual es muy diferente al de 10, 20 o 50 años atrás. Las reglas cambiaron y siguen cambiando a una velocidad vertiginosa, incomprensible para muchos. Alvin Toffler dijo algo que marcó mi vida. El analfabeto del siglo XXI no será aquel que no lee o escribe, sino aquel que no aprende, desaprende y reaprende. Esto nunca fue tan crucial como ahora. Mucha gente permanece atrapada en una mentalidad anticuada. Fueron enseñados a creer que el camino seguro era estudiar, asegurar un empleo estable, trabajar por décadas y jubilarse con tranquilidad. Pero observa a tu alrededor. ¿Cuánta gente siguió ese plan y aún así vive con ansiedad, endeudada o insatisfecha? ¿Cuántas se jubilaron para descubrir que no pueden mantener el estilo de vida deseado? El problema no es la falla de esas personas, sino que el juego cambió y ellas siguen usando reglas obsoletas. Yo mismo tuve que desaprender mucho. Al abandonar la escuela, creí que era el fin, que sin diploma no había futuro. La sensación de fracaso era dolorosa, como una sentencia a trabajos pesados y sin perspectivas, pero con el tiempo me di cuenta de que la verdadera educación va más allá de las aulas. Surge cuando eliges aprender lo que el mundo exige para prosperar. Desaprender fue fundamental. Tuve que abandonar la idea de que solo personas con títulos podían enriquecerse. Y reaprender me mostró que lo que genera oportunidades es la capacidad de adaptación, de absorber nuevos conocimientos y aplicarlos rápidamente. Hoy, el mundo busca algo completamente diferente. Exige flexibilidad, creatividad y apertura a novedades. Aquellos que se aferran a viejas certezas se quedan atrás. Basta con observar empresas gigantes que dominaron mercados y desaparecieron por no adaptarse. Blockbuster, por ejemplo, era una gigante del entretenimiento, pero se negó a cambiar con la evolución tecnológica en el consumo de películas. Mientras tanto, Netflix, que empezó pequeña, comprendió las nuevas reglas y se convirtió en una potencia global. La diferencia no fue el tamaño inicial, sino la capacidad de aprender, desaprender y reaprender, y eso se aplica a tu vida. ¿Cuántas veces te has aferrado a frases como «siempre lo hice así» o «esto no funciona para mí»? Cada vez cierras puertas a nuevas oportunidades. La verdad es que independientemente de lo que ya sabes o has logrado, si no estás dispuesto a actualizar tu forma de pensar, permanecerás atado a patrones ineficaces. ¿Te imaginas ganar 3 veces más en tu vida? Según Harvard, es posible, y la clave no está en la suerte ni en la fuerza bruta, sino en algo mucho más sencillo, pero que pocos se atreven a hacer: aprender sin parar. La neta, en este mundo que cambia a la velocidad de la luz, quedarte con lo de siempre es como ir en un carruaje en una autopista. Te van a rebasar, y no precisamente por una buena razón. Aprender algo nuevo, aunque sea tantito cada día, es como tener un comodín en la vida. Abre puertas que ni te imaginas, te da una ventaja que la mayoría no tiene porque simplemente le da flojera meterle ganas. Sí, sé que da miedo salir de la zona de confort, que lo conocido es más seguro, pero ¿qué es más arriesgado? ¿Seguir haciendo lo mismo y quedarte atrás o dar el brinco y aprender algo nuevo? Yo me la juego a diario. Estoy en constante evolución, aprendiendo cosas nuevas, porque si no lo hago me deja el tren. Es la diferencia entre la abundancia y la pura supervivencia. Piensa en esto: 30 días, un nuevo skill, un curso online, algo que te ayude a crecer. Al final de ese mes te sorprenderás de lo que eres capaz. No se trata de horas ni de golpes de suerte. Es tu actitud, la decisión de aprender y adaptarte. Es elegir el camino de la abundancia, no el de la escasez. ¿Quieres subirte a ese tren? En el próximo video te cuento cómo. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto.